¿Qué sucede cuando el corazón más compasivo decide, por primera vez, escuchar su propia voz? Jung nos enseñó que dentro de cada empático habita una fuerza dormida, sofocada por años de entrega y silencio. Pero el día en que el empático se atreve a elegirse a sí mismo, no nace el egoísmo, nace la libertad. Este es el instante en que la sombra se ilumina. El arquetipo del Salvador se rompe, y la verdadera identidad emerge con poder y claridad. Aquí comienza el viaje donde el empático deja de ser prisionero de la compasión y se convierte en dueño de su destino. Cuando un empático finalmente decide dejar de vivir exclusivamente para los demás y se atreve a reconocerse a sí mismo, se abre un proceso interior que Jung llamó individuación. Este camino no es simplemente un cambio de hábitos ni una resolución superficial de poner límites. Es una transformación profunda, un giro de conciencia en el que la persona descubre que toda su existencia, hasta entonces, había estado marcada por una identificación excesiva con el dolor ajeno, por una necesidad inconsciente de cuidar, sanar y sostener, incluso a costa de sí mismo. El empático se acostumbra a leer los gestos, las miradas, los silencios. Aprende desde muy temprano a prever las emociones de otros y a responder con entrega. Esto le otorga un sentido de pertenencia y propósito, pero también lo atrapa en un ciclo donde su identidad parece depender del bienestar externo. Elegirse a sí mismo, en este contexto, es casi un acto revolucionario. Jung hablaba de la máscara social, la persona, como ese rol que todos utilizamos para convivir en el mundo. El empático, en muchos casos, convierte su máscara en un uniforme de cuidador. Elige, de manera inconsciente, mostrarse siempre disponible, siempre amable, siempre dispuesto a sacrificarse. Durante años, esto se siente como una virtud, porque el entorno lo valida. Recibe elogios por su sensibilidad, por su paciencia, por su capacidad de dar. Sin embargo, dentro de su psique va creciendo una brecha peligrosa, entre lo que muestra y lo que en realidad necesita. Cuando decide iniciar el viaje de la individuación, el empático reconoce que su máscara ya no puede ser su verdad. Elige confrontar el vacío interior que dejó olvidado mientras cuidaba a todos menos a sí mismo. La individuación no significa volverse egoísta ni cortar con la empatía. Al contrario, significa integrar. Jung insistía en que la plenitud surge cuando aceptamos las partes reprimidas y dejamos de negar nuestra propia naturaleza. El empático, al elegirse, se da cuenta de que sus necesidades emocionales no son menos válidas que las de los demás. Aprende a mirar hacia adentro con la misma compasión que miraba hacia afuera. Descubre que también tiene heridas, deseos, sueños, rabias y anhelos que merecen espacio. Este reconocimiento es doloroso, porque implica desmontar creencias muy antiguas. La idea de que solo sirve si ayuda, de que amarse a sí mismo es ser egoísta, de que priorizar su bienestar significa abandonar a los demás. Cada una de estas creencias pertenece a un sistema interior que mantenía al empático en un papel de sacrificio perpetuo. Cuando la conciencia se expande y elige un camino diferente, aparecen resistencias internas. La voz crítica, que Jung podría relacionar con la sombra, susurra que no tiene derecho a pensar en sí mismo, que al hacerlo traiciona su esencia. Pero justo en esa tensión entre el viejo patrón y el nuevo despertar, se halla el núcleo del proceso de individuación. El empático debe aprender a soportar la incomodidad de decepcionar a otros, de decir no, de poner límites claros. Es un aprendizaje que no se logra en un día, porque cada límite se siente como una ruptura, como un quiebre en la identidad que lo sostenía. Sin embargo, cada vez que se elige a sí mismo, aunque sea en pequeños gestos, fortalece una nueva raíz interior, más sólida, más auténtica. La belleza de este viaje es que, en lugar de perder su sensibilidad, el empático la enriquece. Al no depender de la aprobación externa, su compasión se vuelve más libre y consciente. Ya no se trata de dar para sobrevivir ni de sanar compulsivamente para sentirse valioso. Ahora se trata de ofrecer desde la abundancia de alguien que también se cuida, que también se respeta. La individuación le permite descubrir que la verdadera empatía no exige autoaniquilación, sino equilibrio. Es en ese punto donde el empático encuentra un nuevo significado de amor. Un amor que incluye al otro, pero que empieza en sí mismo. En términos simbólicos, Jung vería este proceso como una integración de opuestos. El empático ha vivido identificado con el arquetipo del cuidador, del protector. Al elegirse, incorpora también al arquetipo del guerrero, de aquel que protege su territorio interior, que sabe decir basta
que entiende que sin energía propia no hay entrega posible. Esta integración no anula al cuidador, sino que lo transforma en una figura más completa. El empático ya no es únicamente el que se sacrifica. Ahora también es el que se defiende, el que se honra, el que se reconoce como un ser completo. El viaje hacia la individuación es largo, con retrocesos y avances. Muchas veces, el empático volverá a caer en la tentación de olvidarse de sí mismo, de volver a ese lugar donde se sentía seguro al entregarse sin medida. Pero con cada retorno consciente a su propio centro, con cada elección de cuidarse, la transformación se consolida. Y poco a poco, empieza a sentir una libertad que antes no imaginaba. Una libertad que no depende de lo que los demás necesiten, sino de la certeza de que su vida tiene valor por sí misma. Así, lo que comenzó como un simple acto de elegir, se convierte en un despertar profundo. El empático que se elige a sí mismo no deja de ser empático. Se convierte en un ser humano más íntegro, y en esa integridad, descubre que su luz, lejos de apagarse, brilla con más fuerza que nunca. El encuentro con la sombra es uno de los momentos más decisivos y desafiantes en la vida de un empático que ha decidido elegirse a sí mismo. Para Jung, la sombra representa todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido, negado o considerado inaceptables. No es algo externo, sino una parte integral de nuestra psique, compuesta por impulsos, deseos, emociones y pensamientos que no encajan con la imagen que queremos proyectar. En el caso del empático, esta imagen es la de alguien compasivo, amable, siempre dispuesto a dar, incluso cuando está agotado. Esa máscara de bondad absoluta se convierte en una barrera tras la cual se esconde la sombra, formada por la rabia no expresada, la frustración acumulada, la envidia oculta y la tristeza silenciada. Cuando el empático decide dejar de ignorarse y comenzar un proceso de autoelección, lo primero que surge es precisamente este rostro oculto. Es un choque fuerte porque durante años ha creído que su identidad se definía por la entrega incondicional y la ausencia de egoísmo. Pero elegir significa también aceptar que dentro de él habita una parte que no siempre quiere dar, que a veces necesita gritar, que desea descansar, que sueña con ser cuidado en lugar de cuidar. Esa parte es la sombra, y mirarla de frente puede sentirse como traicionar todo aquello en lo que creía. El encuentro con la sombra no es cómodo ni inmediato. Al inicio se experimenta como culpa. El empático se siente mal por reconocer que puede cansarse de escuchar a otros, que puede enfadarse con quienes se aprovechan de su bondad, que puede tener pensamientos de resentimiento hacia aquellos que lo han lastimado. Sin embargo, Jung insistía en que la sombra no es algo que deba destruirse, sino integrarse. Al aceptar esos sentimientos, el empático comienza a entender que no lo convierten en una mala persona, sino en una persona completa. El problema nunca fue sentir rabia o cansancio, sino negarlos hasta el punto de enfermar emocionalmente. En este proceso, aparecen recuerdos y heridas que habían sido enterradas. El empático recuerda las veces en que se sacrificó esperando reconocimiento y no lo recibió. Revive momentos de humillación, de abuso emocional, de explotación. Reconocer estos recuerdos despierta un dolor intenso, pero también abre la posibilidad de sanar. Cada fragmento de la sombra es como un trozo de su ser que fue rechazado, y ahora puede volver a ser acogido. En esa acogida, el empático experimenta una especie de reconciliación interna. Ya no necesita negar que hay partes de él que se enfadan, que tienen miedo o que buscan validación. Todas esas partes tienen derecho a existir. Aceptar la sombra transforma la relación del empático consigo mismo. En lugar de culparse por no ser perfecto, comienza a desarrollar una autoaceptación radical. Ya no se juzga por no estar siempre disponible. Ya no se castiga por tener límites. Ya no se reprocha por sentir cansancio. Al contrario, comprende que esas emociones y necesidades forman parte de su humanidad y que reconocerlas lo hace más fuerte. El verdadero peligro no está en sentir, sino en reprimir lo sentido, porque la sombra ignorada siempre se manifiesta de manera indirecta. En enfermedades, en explosiones emocionales, en relaciones tóxicas. Al encontrarse con su sombra, el empático también descubre la raíz de su necesidad de ayudar compulsivamente. Muchas veces, esa entrega desmedida proviene de un miedo profundo al rechazo o al abandono. Dar sin medida es, en realidad, una forma de asegurarse amor y aceptación. La sombra revela esa herida primaria, el temor a no ser suficiente si no se es útil. Ver esta verdad puede doler, pero es liberador. Porque al reconocerla, el empático puede comenzar a dar desde la libertad y no desde el miedo.
Este proceso no se limita al mundo interno, también repercute en las relaciones externas. Cuando el empático integra su sombra, deja de aceptar dinámicas abusivas, se atreve a decir no, a alejarse de quienes lo desgastan, a poner un alto a las exigencias desmedidas. Al principio puede perder vínculos, porque muchos estaban acostumbrados a aprovecharse de su entrega infinita. Pero esos vacíos no son pérdidas reales. Son limpiezas necesarias para abrir espacio a relaciones más sanas y equilibradas. La sombra, al ser reconocida, actúa como un guardián que protege el territorio emocional y enseña a distinguir entre el dar desde el amor y el dar desde la obligación. La paradoja de este encuentro es que, en lugar de volverse menos empático, la persona se vuelve más auténtica. Ya no siente la necesidad de ocultar su humanidad detrás de una máscara de perfección. Puede mostrarse vulnerable, expresar lo que siente, compartir tanto la luz como la oscuridad. Y en esa honestidad, sus vínculos se vuelven más genuinos. Las personas que lo rodean aprenden a verlo no como una fuente inagotable de apoyo, sino como un ser humano real, con sus límites y necesidades. Jung veía la sombra como la llave hacia la plenitud. Integrarla significa recuperar la energía psíquica que antes se gastaba en negación y represión. Para el empático este paso es crucial. Deja de vivir dividido entre lo que es y lo que muestra, y empieza a habitar su verdad. Reconoce que puede ser compasivo y a la vez tener momentos de enojo. Que puede cuidar de otros y al mismo tiempo cuidarse a sí mismo. Que puede amar profundamente y al mismo tiempo necesitar distancia. Esta integración lo convierte en alguien más consciente y, paradójicamente, más fuerte. El encuentro con la sombra es, en última instancia, una reconciliación con la propia naturaleza. Lo que antes parecía una amenaza se convierte en una fuente de sabiduría. El empático entiende que su luz brilla más intensamente cuando no teme a la oscuridad que lo acompaña. Y al abrazar esa totalidad, descubre que la elección de sí mismo no lo aleja de los demás, sino que lo acerca desde un lugar más verdadero, más humano y más libre. El equilibrio entre dar y recibir es quizás una de las lecciones más transformadoras que un empático puede llegar a aprender cuando decide elegirse a sí mismo. Durante gran parte de su vida, ha creído que el amor se demuestra únicamente a través del sacrificio, que ser generoso significa olvidarse de uno mismo, que cuidar a otros es la única forma válida de expresar su valor. Este patrón se repite tantas veces que termina desgastando su energía vital. Sin embargo, cuando el empático comienza a mirar hacia adentro y se atreve a reconocerse como alguien digno de cuidado, empieza a comprender que dar sin recibir no es amor puro, sino un desequilibrio que lo enferma tanto emocional como espiritualmente. Jung entendía la psique como un sistema que busca siempre la totalidad, la integración de opuestos. Para el empático, ese opuesto olvidado es la capacidad de recibir. Dar constantemente lo ha llevado a un estado de fragmentación, porque ha relegado a la sombra la necesidad legítima de ser atendido, escuchado y amado. En el momento en que reconoce que también merece recibir, inicia un proceso de sanación profunda. No se trata de dejar de ser compasivo, sino de equilibrar el flujo de energía. Así como respira aire al inhalar y al exhalar, así también debe aprender a dar y a recibir sin sentir culpa. Al principio este cambio genera incomodidad. El empático está tan acostumbrado a ofrecer sin medida, que cuando alguien le devuelve atención o cuidado, su primera reacción es rechazarlo. Puede sentir que no lo merece o que aceptar algo lo hace débil. Incluso puede experimentar vergüenza o desconfianza, como si recibir fuera una carga para el otro. Esta resistencia proviene de años de condicionamiento, donde aprendió que su rol era sostener, no ser sostenido. Pero con el tiempo, empieza a descubrir que permitir que otros le den no solo es un acto de amor propio, sino también un regalo para la persona que ofrece. Dar y recibir forman un ciclo natural, y bloquear una parte de ese ciclo rompe la armonía en cualquier relación. Este aprendizaje se manifiesta en lo cotidiano. Puede comenzar con algo tan simple como aceptar un cumplido sin restarle importancia, recibir un gesto de ayuda sin sentirse en deuda, o disfrutar de un momento de descanso sin justificarse. Cada pequeño acto de apertura fortalece la idea de que el cuidado hacia uno mismo es tan sagrado como el cuidado hacia los demás. La clave está en comprender que el amor que ofrece tiene mayor pureza cuando no nace del agotamiento, sino de la abundancia interior. Solo quien está lleno puede dar de verdad sin resentimiento. En este proceso, el empático también comienza a identificar relaciones que se sostenían únicamente en su capacidad de dar. Descubre que algunas personas estaban acostumbradas a recibir sin devolver nada,
y que él aceptaba ese rol sin cuestionarlo. Reconocer este patrón duele, porque implica admitir que ha permitido vínculos desequilibrados durante mucho tiempo. Sin embargo, también abre la puerta a un cambio radical. Empieza a construir relaciones más recíprocas, donde existe un intercambio real de energía, afecto y apoyo. Este tipo de relaciones no solo fortalecen su autoestima, sino que también le muestran que el amor verdadero no exige autoaniquilación. El equilibrio entre dar y recibir tiene un efecto directo en la identidad del empático. Antes se definía por lo que entregaba, ahora comienza a reconocerse también en lo que acepta. Este reconocimiento no es un signo de egoísmo, sino de integración. Según Jung, la plenitud no surge de negar lo que somos, sino de aceptar todas nuestras facetas. En este caso, aceptar que puede recibir significa rescatar una parte olvidada de su humanidad. Al hacerlo, recupera energía psíquica y emocional que antes se perdía en la entrega unilateral. Esa energía se convierte en fuerza creativa, en capacidad de disfrutar de su vida sin sentir que todo gira alrededor de los demás. Con el tiempo, esta nueva manera de vivir le otorga al empático una serenidad diferente. Ya no siente la urgencia de salvar a todos, porque entiende que su valor no depende de la cantidad de sacrificios que realice. Puede acompañar a otros desde un lugar de elección consciente, no desde la obligación o el miedo al rechazo. Y cuando recibe amor, compañía o cuidado, lo integra como parte natural de su experiencia, sin sentir la necesidad de compensar inmediatamente. Este equilibrio lo convierte en alguien más libre, porque ya no está atrapado en la dinámica de dar para ser aceptado. Ahora da porque quiere y recibe porque lo merece. La transformación se refleja incluso en su manera de amar. Antes el amor era una carretera de un solo sentido, donde toda la energía salía de él hacia los demás. Ahora es un camino de doble vía, donde la reciprocidad fortalece los vínculos y evita el agotamiento. El empático descubre que amar también significa permitir ser amado, y que en esa apertura se encuentra una de las formas más puras de conexión humana. El amor deja de ser sacrificio y se convierte en un espacio de intercambio donde ambos lados crecen y se nutren mutuamente. Al alcanzar este equilibrio, el empático siente que su vida recobra un ritmo natural. Ya no se desgasta hasta el límite, ni acumula resentimientos en silencio. Aprende a escucharse con la misma atención con la que escuchaba a otros y a dar a su propio corazón lo que siempre ofreció al mundo. Este cambio no lo aleja de su esencia, al contrario, la fortalece. Porque un empático que sabe recibir es un empático más completo, más consciente y más capaz de irradiar una compasión verdadera, una compasión que incluye a los demás, pero que también lo abraza a sí mismo con ternura y respeto. Romper la prisión del arquetipo del Salvador es una de las experiencias más liberadoras para el empático que decide elegirse a sí mismo. Durante gran parte de su vida, este arquetipo ha gobernado su comportamiento de manera inconsciente. El empático ha creído que su misión en el mundo es sanar, rescatar, sostener y reparar a quienes lo rodean, incluso si eso significa olvidarse por completo de su propia existencia. Este rol parece noble y altruista, pero detrás de él se esconde una trampa psicológica. El sacrificio constante se convierte en la única forma de validarse. El empático siente que solo es digno de amor cuando se entrega sin medida, que su valor depende de cuánto pueda salvar a otros, y que negarse a hacerlo es casi un pecado. Jung describía los arquetipos como patrones universales que actúan en la psique humana y moldean nuestro comportamiento sin que siempre lo notemos. El arquetipo del Salvador es poderoso porque se disfraza de virtud. ¿Quién podría cuestionar la bondad de alguien que dedica su vida a ayudar? Sin embargo, cuando este patrón se vuelve compulsivo, se transforma en una prisión invisible. El empático se ve atrapado en relaciones donde siempre es el que da, el que escucha, el que sostiene, el que arregla lo roto. Se convierte en el sostén de todos, pero rara vez encuentra un espacio donde él mismo sea sostenido. Al identificarse de manera total con este arquetipo, pierde de vista su propio centro y su identidad queda absorbida por las necesidades ajenas. Romper esa prisión no es un acto simple ni inmediato, porque implica renunciar a una parte de la identidad que le otorgaba propósito y sentido. El empático debe enfrentar una pregunta dolorosa. ¿Quién soy si no estoy salvando a nadie? Esta pregunta lo lleva a confrontar miedos profundos de vacío y de inutilidad. Por eso, muchos prefieren permanecer en la prisión del Salvador, porque dentro de ella, aunque se sacrifiquen, sienten que tienen un lugar definido en el mundo. Pero cuando finalmente decide elegir su bienestar, empieza a descubrir que ser siempre el Salvador lo había condenado a descuidar sus propias heridas. En el fondo,
La necesidad de salvar a otros suele nacer de un deseo inconsciente de sanar el propio dolor. El empático ve en los demás reflejos de sus propias fracturas internas y cree que, al repararlas afuera, encontrará alivio en su interior. Sin embargo, este alivio nunca llega, porque la verdadera sanación ocurre solo cuando se atreve a mirar hacia adentro. Al romper la prisión del arquetipo del Salvador, el empático reconoce que no puede redimir el mundo entero y que su misión no es cargar con las sombras de todos. Esa renuncia no lo hace menos compasivo, lo hace más realista, más humano y, en última instancia, más libre. Este proceso se refleja de manera concreta en las relaciones. Durante mucho tiempo, el empático atrae vínculos desequilibrados donde termina asumiendo el rol de terapeuta, consejero, sanador o mártir. A menudo se vincula con personas heridas, dependientes o manipuladoras que lo necesitan para sostenerse. Pero en el momento en que decide soltar el arquetipo del Salvador, se da cuenta de que ya no desea participar en dinámicas que lo desgastan. Aprende a decir no, a soltar responsabilidades que no le corresponden y a aceptar que cada persona es dueña de su propio proceso de sanación. Esta decisión puede alejarlo de quienes solo estaban cerca para aprovechar su entrega infinita, pero al mismo tiempo abre espacio para vínculos más maduros y auténticos, donde la reciprocidad reemplaza la dependencia. Romper esta prisión también significa reconciliarse con el ego. Durante años, el empático ha creído que pensar en sí mismo es egoísta y ha reprimido cualquier impulso de autocuidado. Pero al integrar esta parte olvidada, comprende que priorizarse no es un acto de egoísmo, sino de equilibrio. Jung enseñaba que la individuación requiere integrar los opuestos, en este caso la capacidad de dar y la capacidad de recibir, la compasión por otros y la compasión por uno mismo. El empático descubre que solo cuando se cuida puede dar de manera genuina, sin resentimiento ni agotamiento. El derrumbe del arquetipo del Salvador también despierta una nueva fuerza interior. El empático ya no depende del reconocimiento externo que obtenía por sus sacrificios. Encuentra un propósito más profundo: vivir en coherencia consigo mismo, respetar sus límites, cultivar su creatividad y seguir sus propios sueños. Su valor ya no se mide por cuántos problemas ajenos resuelve, sino por la autenticidad con la que habita su propia vida. Este cambio lo conecta con el sí mismo, el núcleo de la psique del que hablaba Jung, donde reside la verdadera plenitud. Este proceso no significa abandonar la empatía ni cerrar el corazón. Al contrario, significa abrirlo desde un lugar más sano. El empático que rompe con el arquetipo del Salvador sigue siendo sensible y compasivo, pero ya no se siente obligado a cargar con todos los dolores del mundo. Ahora elige cuándo, cómo y a quién ofrece su apoyo, y lo hace desde un lugar de abundancia, no de carencia. Su empatía deja de ser un sacrificio y se convierte en un acto consciente de amor, uno que respeta tanto al otro como a sí mismo. La verdadera liberación llega cuando el empático comprende que no está traicionando su esencia al dejar de salvar a todos. Al contrario, está honrando su esencia al reconocer que también es un ser humano con límites, necesidades y deseos. Ya no se pierde en las heridas ajenas, sino que camina junto a ellas sin dejar de caminar su propio sendero. En este equilibrio descubre que no necesita ser un salvador para ser valioso, porque su existencia ya tiene un significado profundo simplemente por ser. Y es en esa libertad donde el empático encuentra la paz que tanto buscaba, una paz que no depende de rescatar a nadie, sino de habitar su propia vida con verdad y plenitud. El despertar de la verdadera fuerza interior en el empático comienza en el instante en que decide elegirse a sí mismo sin sentirse culpable por ello. Durante gran parte de su vida ha confundido fuerza con sacrificio, creyendo que ser fuerte significa soportar el dolor de los demás, callar el propio y mantenerse disponible aunque su energía esté rota. Ha aprendido a resistir, pero no a sostenerse a sí mismo. Jung decía que el núcleo del ser, al que llamaba el sí mismo, es la totalidad de la psique y la fuente de nuestra verdadera plenitud. El empático, al volverse hacia adentro, descubre que esa fuerza no está en darlo todo hasta desgastarse, sino en la capacidad de habitar su interior con autenticidad, integrando todas sus partes y reconociendo que también merece ser cuidado. El empático vive muchas veces atrapado en la ilusión de que su poder proviene de su capacidad de aguantar. Se enorgullece de estar ahí para todos, de ser el hombro en el que otros lloran, de escuchar aunque esté cansado, de salvar aunque esté herido.
Esta resistencia externa es vista como fortaleza por quienes lo rodean, pero en realidad es una coraza que lo mantiene desconectado de su centro. Cuando comienza a elegirse, poco a poco se da cuenta de que la verdadera fuerza no consiste en soportar, sino en elegir conscientemente cómo gastar su energía, en saber cuándo dar y cuándo retirarse, en atreverse a protegerse con la misma determinación con la que ha protegido a otros. Ese despertar es un proceso lento, porque primero debe desarmar las viejas creencias que lo definían. Ha interiorizado la idea de que amarse a sí mismo es egoísta, que poner límites es rechazar a quienes ama, que descansar es abandonar responsabilidades. Para despertar su verdadera fuerza, necesita derribar esos mitos y reconocer que cada vez que se elige, no está siendo egoísta, está practicando una forma de justicia interior. Esta justicia es la que lo conecta con su centro, con su sí mismo, y le otorga una energía renovada que antes no conocía. El empático descubre entonces que su fuerza no es ilimitada, que no está diseñado para cargar con el mundo entero. Esta revelación, lejos de debilitarlo, le da claridad. Reconoce que puede ser compasivo y al mismo tiempo humano, que puede cuidar y a la vez cuidarse. La verdadera fuerza interior se despierta cuando deja de luchar contra su propia naturaleza y la acepta en su totalidad, con su luz y con su sombra. En lugar de fingir perfección, se permite ser imperfecto. En lugar de esconder su cansancio, se da permiso de mostrarlo. En lugar de callar su enojo, aprende a expresarlo sin miedo. Y en esa honestidad encuentra una energía nueva, más genuina y más firme. Este cambio también transforma su manera de relacionarse con el mundo. Antes atraía vínculos en los que su fuerza era explotada, donde era visto como un recurso inagotable de apoyo emocional. Ahora, con su fuerza interior despierta, comienza a atraer relaciones más equilibradas, donde puede dar y recibir sin perderse en el proceso. Ya no se siente responsable de salvar a todos, sino que acompaña a quienes ama desde un lugar de libertad, sabiendo que cada persona es dueña de su propio destino. En esta nueva dinámica, el empático se convierte en alguien más respetado, porque quienes lo rodean perciben que su ayuda no proviene de la obligación, sino de la elección consciente. La verdadera fuerza interior también se manifiesta en la capacidad de sostenerse a sí mismo en la soledad. Muchos empáticos sienten miedo de estar solos porque han construido su identidad alrededor de los demás. Pero cuando despierta su fuerza, comprende que la soledad no es un vacío, sino un espacio fértil para reencontrarse consigo mismo. Aprende a disfrutar de su compañía, a escuchar sus pensamientos, a sanar sus heridas sin necesidad de distraerse con los problemas ajenos. En ese silencio interior, la fuerza se expande como una raíz que lo conecta con la tierra, dándole estabilidad y confianza. Este despertar tiene un efecto espiritual. Jung hablaba del sí mismo como una dimensión más profunda que trasciende el ego. El empático, al conectar con su fuerza interior, siente que su vida ya no depende de lo que haga por otros, sino de la conexión con ese centro esencial. Descubre un sentido de propósito que no se agota en el sacrificio, sino que se extiende hacia la creatividad, la expresión personal, la búsqueda de significado. Su fuerza se convierte en una llama que lo guía en lugar de una carga que lo desgasta. Y cuanto más fiel es a esa llama, más auténtico se vuelve su amor hacia los demás. La paradoja es que al dejar de ser la fuente inagotable que todos esperaban, el empático brilla con más intensidad. Su fuerza ya no se confunde con resistencia silenciosa, sino que se expresa como una presencia consciente y poderosa. Puede decir sí con alegría y no con firmeza. Puede acompañar sin perderse. Puede amar sin desdibujarse. La verdadera fuerza interior se revela cuando se convierte en dueño de sí mismo, cuando entiende que no necesita cargar con el mundo para tener valor, porque su valor ya está inscrito en su existencia. El despertar de esta fuerza marca el inicio de una vida más plena. Ya no se trata de sobrevivir en el cansancio, sino de vivir en la claridad. El empático que se elige a sí mismo encuentra dentro de sí un poder que nunca sospechó. La capacidad de habitar su vida con dignidad, de caminar con firmeza, de sostenerse en su verdad sin miedo a decepcionar. Ese poder no es grandilocuente ni ruidoso. Es una calma profunda, una certeza silenciosa, un centro sólido que lo acompaña en todo lo que hace. Y en esa calma descubre que la mayor fortaleza no estuvo nunca en salvar a otros, sino en salvarse a sí mismo. El renacer simbólico del empático comienza en el instante en que decide elegirse a sí mismo, y deja atrás la identidad que lo había acompañado durante toda su vida. Hasta ese momento, ha vivido atrapado en un papel que lo definía, ser el que siempre escucha, el que siempre da,
el que siempre soporta. Esa identidad lo hacía sentir útil, necesario y aceptado, pero también lo mantenía en un círculo de desgaste constante. Cuando finalmente se atreve a romper con ese patrón, ocurre una especie de muerte interior. No se trata de una muerte literal, sino de la disolución de una versión antigua de sí mismo que ya no puede sostenerse. Y como toda muerte simbólica, es dolorosa, porque implica dejar atrás creencias, hábitos y vínculos que parecían inseparables de su ser. Esa primera etapa se siente como una pérdida. El empático experimenta la sensación de estar vacío, de no reconocerse, de no saber quién es sin el rol que lo definía. Muchas veces aparece el miedo. ¿Qué sucederá si ya no soy el que todos esperan? ¿Y qué quedará de mí si dejo de ser indispensable para los demás? Esta incertidumbre es parte esencial del proceso, porque toda transformación requiere atravesar la oscuridad de lo desconocido. Jung explicaba que los procesos de cambio profundo suelen venir acompañados de crisis, y que esas crisis no son un error, sino el umbral necesario para que emerja algo nuevo. En esa oscuridad, el empático comienza a descubrir fragmentos de sí mismo que había ignorado. Sueños postergados, deseos reprimidos, emociones silenciadas. Cada uno de esos fragmentos aparece como una chispa que ilumina el vacío. El renacer simbólico consiste precisamente en reunir esas chispas y darles un lugar en la vida consciente. Así, poco a poco, lo que parecía una pérdida se convierte en una oportunidad para construir una identidad más auténtica. El empático empieza a verse no solo como cuidador, sino como alguien con derecho a crear, a disfrutar, a descansar, a elegir. Este proceso también implica soltar relaciones que ya no encajan con su nueva forma de ser. Muchas personas estaban vinculadas a él porque se beneficiaban de su entrega incondicional. Cuando deja de sostener ese patrón, algunas de esas relaciones se quiebran. Al principio duele, porque significa aceptar que ciertos vínculos no eran tan profundos como parecían, sino que se basaban en la dependencia. Sin embargo, con el tiempo entiende que esta limpieza es necesaria. Solo así puede abrir espacio para conexiones más genuinas, donde exista un intercambio real y no una exigencia unilateral. El renacer simbólico lo invita a rodearse de personas que lo respeten en su totalidad, no solo en su capacidad de dar. En el centro de este renacer hay una reconciliación con su propia sombra. El empático aprende a aceptar que dentro de sí hay cansancio, enojo, egoísmo y deseos individuales. Deja de juzgar esas partes como defectos y comienza a verlas como componentes naturales de su humanidad. Esta integración lo fortalece, porque ya no necesita fingir perfección ni ocultar lo que siente. El empático que renace simbólicamente se muestra con autenticidad, con sus luces y con sus sombras, y al hacerlo encuentra una libertad que nunca había experimentado. El simbolismo de la muerte y el renacimiento está presente en muchas tradiciones, y Jung lo entendía como un arquetipo universal. El empático lo vive de manera personal. La muerte de su yo antiguo, construido sobre la compulsión de salvar a otros, y el nacimiento de un yo más completo, que incluye también el derecho a salvarse a sí mismo. Este renacimiento no ocurre de un día para otro, sino en oleadas. Cada vez que pone un límite, cada vez que se da permiso de descansar, cada vez que dice no sin culpa, está enterrando un poco más al viejo yo y dando vida al nuevo. El renacer simbólico trae consigo una nueva percepción del amor. Antes lo entendía como sacrificio, como entrega total sin esperar nada a cambio. Ahora lo descubre como un flujo que circula en ambas direcciones. Amar también significa permitir ser amado. Cuidar también implica dejarse cuidar. Este cambio transforma no solo su manera de relacionarse con los demás, sino también consigo mismo. Se trata de un amor más consciente, menos condicionado, más pleno. El empático renacido no ama desde la carencia, sino desde la abundancia interior que ha aprendido a cultivar. En este renacimiento también aparece una fuerza creativa inesperada. La energía que antes se consumía en sostener a otros sin medida, ahora se libera y busca nuevas formas de expresión. Algunos empáticos encuentran en el arte, la escritura, la música o la espiritualidad un canal para esa energía renovada. Otros descubren nuevas pasiones o proyectos que habían sido aplazados por años. Lo importante es que esta energía ya no se desperdicia en dinámicas tóxicas, sino que se invierte en construir una vida con sentido. Al final, el renacer simbólico no lo convierte en alguien diferente en esencia, sino en alguien más completo. Su empatía sigue presente, pero ahora está acompañada de límites claros, de amor propio, de autenticidad. El empático que ha renacido ya no se ve a sí mismo como víctima de su sensibilidad,
sino como un ser humano que posee un don y que sabe usarlo sin destruirse. Vive con más calma, con más claridad y con más coherencia. Y aunque el camino no está libre de desafíos, cada paso lo confirma en la certeza de que elegir su propio bienestar no lo aleja de los demás, sino que lo acerca desde un lugar más verdadero. Este renacimiento es, en última instancia, un regreso a su esencia. No al personaje que los demás esperaban, sino al ser profundo que siempre estuvo allí, esperando ser reconocido. En ese reconocimiento, el empático encuentra su libertad, y en esa libertad, la vida comienza de nuevo con una intensidad que nunca antes había conocido. A true conclusion to this speech would gather the thread of every paso que ha dado el empático en su viaje. Elegirse, enfrentar la sombra, equilibrar el dar y recibir, romper la prisión del Salvador, despertar la fuerza interior y atravesar un renacer simbólico. The message to leave with the audience is this. Cuando el empático finalmente se elige a sí mismo, no pierde su esencia sino que la potencia. Su sensibilidad ya no es una cadena que lo ata al sacrificio, sino una fuente de sabiduría que lo conecta consigo mismo y con los demás de una manera más auténtica. La compasión no desaparece, se vuelve más profunda, porque nace de un corazón que también se reconoce digno de cuidado. La fuerza no se mide por cuánto puede cargar de otros, sino por la capacidad de habitar su vida con verdad, con límites claros y con amor propio. Ese es el verdadero despertar. Comprender que la empatía comienza en uno mismo y desde allí se expande con más pureza hacia el mundo.